Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el maestro Cristian Hurtado y esto es Resonando con Cristian. En el episodio de hoy vamos a tocar el tema de las heridas que no hemos sanado, puesto que tenemos el mal concepto de que el tiempo cura todo y dejamos pasar muchas veces las cosas. Permitimos que conforme van pasando situaciones, crisis, conflictos, simplemente pues sobrellevarlas, sobrepasarlas. Como les decía en el tema de las crisis, el superarlas nos va haciendo crecer si nos dedicamos a aprender de ello, si nos dedicamos a acomodarlo en un aprendizaje sano o positivo. Y que muchas veces vamos dejando pasar porque son temas que son conflictivos, que duelen, que lastiman y que bueno, finalmente el dejar pasar el tiempo va conflictuando, porque a veces no lo notamos, porque varias veces podríamos decir de no, yo he pasado muchas cosas conflictivas y no pasa nada. Bueno, tal vez no lo notamos nosotros, tal vez nosotros ya aprendimos a vivir con eso, ya nos resignamos a que tiene que doler ese tema o que tiene que ser conflictivo para mí ciertas cuestiones. Y bueno, ahí es donde entra el fallo, porque finalmente sin querer podemos conflictuarnos con el otro por el hecho de que yo no he resuelto eso. Entonces ya no es responsabilidad del otro. El otro puede cuidarlo, puede hacerlo en buena onda, en buenos términos, pero simplemente como es un tema conflictivo para mí, reacciono, respondo. Y esto, por ejemplo, a mí en mi proceso de terapia me fui dando cuenta que cuando platicaba con mi esposa yo me tensaba y me empezaba a molestar y me ponía muy a la defensiva porque en mi crianza, pues el tipo de las maneras de resolver terminaba haciéndose personal, terminaba transformándose en conflicto. Y entonces yo cuando tenía que resolver un tema que me importaba, un tema profundo con mi pareja, pues me empezaba a tensar y empezaba a sentir que era un ataque y pues finalmente no tenía que ser así. Ella lo hacía con toda la disponibilidad de conversar, de poner acuerdos, pero pues yo me ponía ya en posición de defensa, ¿no? De pues a ver, ¿cómo nos toca? Y pues no tenía que ser así. Entonces, para poder representar esto, quiero cambiar un poquito la temática de los videos. Eh, un paréntesis enorme. Disculpas que no he subido videos con la constancia que estaba llevando. Estoy teniendo problemas con el audio. De hecho, me está teniendo un poquito con cuidado de ver cómo va el audio. De todos modos, cualquier conflicto, mil disculpas. Y pues bueno, estamos trabajando en mejorarlo, como siempre, resolviendo el conflicto. Entonces, quiero cambiar la dinámica de los videos. Quiero contarles una pequeña historia. Estaba buscando el autor original. Yo la conocía en mis clases de hipnosis. Me relataron esta historia justamente para trabajar algo con digestión de síntomas, con resolver problemas pasados que me afectan en el futuro. Y bueno, aquí no encontré el autor original. Aquí la inteligencia artificial me ayudó porque es la historia más o menos como yo la había escuchado y como me había puesto el audio. Entonces, bueno, ahí les debo un poquito al autor. Y bueno, procedo a relatarles la historia. El león con la herida invisible. En el corazón de la sabana vivía un león majestuoso, el rey de todos. Con el tiempo, una herida profunda, causada por una terrible batalla en el pasado, se volvió una herida que no se veía, pero que lo atormentaba por dentro. El león, antes fuerte y confiado, se volvió receloso y lleno de temor. Su cachorro, pequeño y juguetón, solía acercarse para frotar su cabeza contra él, buscando el calor y la protección de su padre. Pero el león, con su dolor, respondía con un gruñido brusco y un zarpazo involuntario que alejaba al pequeño. Sus rugidos, que antes eran una muestra de poder, ahora solo dejaban escapar un dolor que no sabía controlar. Un día, el cachorro, ya con miedo, se escondió detrás de su madre la leona. Sabia y compasiva, se acercó al rey y le dijo: Tu herida
te ha hecho olvidar que tu cachorro no es un enemigo, sino una extensión de tu propio corazón. El dolor que no curas en ti, se lo transfieres a él. Al escuchar esto, el león por fin comprendió su propia amargura y desconfianza. Lo había convertido en una amenaza para quien más lo amaba. Con lágrimas en los ojos, se dio cuenta que no era invisible, que su mayor batalla no había sido contra otro depredador, sino contra el dolor que guardaba en su interior. Aquí termina el cuento. En este caso podemos sacar muchísimos aprendizajes, pero en el que me quiero enfocar en este momento es cómo estas heridas que voy viviendo a partir de resolver, a partir de enfrentar las crisis, a partir de sobrevivir a todo lo que he tenido que sobrevivir, a mis heridas de infancia, a mis huellas de abandono, a los conflictos que con toda la intencionalidad intenté de resolver de la mejor manera no funcionaron, y entonces empecé a aprender a resolverlos de una forma más tajante, más fuerte, más dura, que no siempre funcionan. Aquí veremos que estas heridas que no me permití sanar en el margen del dolor, en la amargura del conflicto, en el frío de la sensación de la soledad, las sigo acarreando y las sigo arrastrando. Y que muchas veces yo ya me acostumbré a vivir con ello. Como en el cuento, el león le dolía, pero pues seguía avanzando, seguía enfrentando la vida, pero no se daba cuenta que el cachorro, con toda la intencionalidad de sentir este calor, este amor, esta protección, él no permitía, y entonces lo alejaba, y sin darse cuenta pudo llegar hasta lastimar a este cachorro, transfiriéndole sus miedos, sus recelos, sus enojos, y que esto nosotros nos pasa constantemente, que hay muchos temas que ya no tocamos, que ya no hablamos, que ya no resolvemos de la misma forma, porque a partir del dolor simplemente aprendo que tiene que ser así, que tengo que reaccionar de esta forma. Y entonces, parte de lo que podemos ir trabajando y tenemos que ir resolviendo es a sanar estas heridas, a entender que sí, hubo, hay y habrá personas que no están dispuestas a resolver de una manera sana, que no están dispuestas a conversar en el bien mayor, que no están dispuestas a querer llegar a este acuerdo saludable para todos. Y que va a haber muchísimas otras personas más que están ahí para querernos, cuidarnos, protegernos, y que no puedo responder de la misma forma con todos. No puede ser a rajatabla. No puedo directamente ir por la vida lastimando a otros que no la deben ni la temen simplemente por el hecho de que yo estoy herido. Y entonces este, pasa que, no sé, por ejemplo, yo haciendo ejercicio, no sé, me lastimo, y viene ahí mi hijo y me abraza con todas sus fuerzas, y digo, oh, espérate, no, pues, a ver, él no tiene la culpa, él te está queriendo, te está dando una muestra de amor. Pero yo en mi dolor, en mi falta de contacto personal, reacciono, y entonces lastimo sin querer, daño sin haber sido mi objetivo. Y entonces esto me toca irlo trabajando, porque sí, podemos caer en este engaño. Esto se vuelve un poco conflictivo de platicar porque muchos ya nos vendieron la idea de que ya no es mi responsabilidad. O sea, si lastimé, pues así soy y así fui creado y listo. Eh, y realmente es el soltar esta responsabilidad, porque finalmente es mi responsabilidad cómo reacciono, cómo me siento, qué estoy pensando. Y entonces, si yo reacciono de una manera inadecuada con alguien que no era su finalidad, fue mi responsabilidad. Yo lastimé cuando no tuve que haber lastimado. Bueno, pues así que escuchaba uno que decía, pues así que me quieran y si no, pues está bien, me quedo solo. Y es de, espérate, no, no es necesario, esa es tu reacción a partir del dolor. Pero si te dedicas a entender que va a haber personas que se van a acercar a ti por amor, por cariño, por lealtad, por diferentes tipos de alianzas, no puedes reaccionar así, porque finalmente te vas a aislar y la gran mayoría no queremos eso. La gran mayoría
Queremos sentirnos amados, queremos sentirnos protegidos, queremos sentirnos en este calor con el otro. Pero el dolor nos hace recelosos, nos hace desconfiados. Y esto finalmente lo puedo cambiar. Es como una herida. Al yo tener estas heridas mal sanadas, mal cicatrizadas, todavía hasta con infección y purulentas, perdón lo gráfico, pero pues así lo tienen que notar, este, y por no ir con el médico, sana solo, se cura solo, y es que ya no puedo hacer esto porque pues sanó mal. Sí, pero lo puedes arreglar. Hay que abrir otra vez la herida, que ese es el proceso de terapia, es llegar a abrir heridas, a llegar a enfrentar al monstruo que tenemos, a esta sombra que me atemoriza o que me llena de dolor, ponerlo en la terapia y empezarlo a diseccionar y ver qué tanto dolor trae, a ver cómo lo puedo resolver, cómo lo puedo resignificar, cambiarle este título de vivencia para al fin poderlo sanar de una manera adecuada y funcionar con mis seres queridos, poder mostrarles la mejor versión de mí mismo. Que esto ya lo había hablado en otro video, pero me gusta acentuarlo mucho, porque créanme que si ustedes trabajan en ser la mejor versión de ustedes mismos, en ser empáticos, en ser amorosos, en ser cuidadosos también, en poner límites claros, finalmente pueden ser la mejor versión de ustedes mismos, enfrentar mejor las situaciones, en llenar de amor a los que se merecen y en delimitar y poner hasta distancia sana de los que lastiman, pero en ese uso de conciencia. No es de, lastimé y no quería, respondí agresivamente y no era mi intención. Aquí esta es la invitación a poderlo sanar, a ponerlo en la terapia, en hablarlo con los seres queridos y decirles, discúlpenme, no era mi intención haberlos lastimado de esta forma, no era mi intención reaccionar de esta manera. Y así yo poder empezar a sanar estas heridas, porque también esto es para poder estar bien con el otro, pero también yo sentirme mejor, también yo ya no acarrear estos miedos, porque finalmente termino viviendo cargando estos miedos, estos conflictos que ya no me tendrían que afectar, que ya no tendrían que estar ahí, que ya pasaron, pero que finalmente los sigo atrayendo al día de hoy. Que esa es la idea que trabajaba en hipnosis con los problemas pasados que me afectan en el futuro, que me afectan en el presente. Eh, no sé, esto me pasaba a mí, que yo en primaria, secundaria, prepa, eh, pues siempre fui muy delgado, pues era estatura media, entonces, eh, bueno, no lo podría decir en esos entonces como el bullying, pero me molestaban, me escondían la mochila, me llegué a pelear con varios. Y entonces yo me dediqué mucho tiempo a las artes marciales por eso, me dediqué a hacer ejercicio por eso. Sí obtuve una ganancia porque ahorita disfruto mucho las artes marciales, las veo con otros ojos, pero yo ya reaccionaba así. Llegué a la universidad y llegué muy como de no quiero hablar con nadie y yo solo porque finalmente me van a molestar por algo, se van a querer burlar de mí. Y entonces empecé a alejar a muchos que poco a poco, al irlos viendo que eran dignos de confianza, al ver que estaban abiertos a resolver, a platicar, a mostrarme su verdadero yo, pues yo me fui flexibilizando, pero mucho tiempo perdí amistades, me alejé de personas que pudieron haber sido muy buenas amistades, pudieron haber sido grandes nexos emocionales, pero por yo al estar renuente de me van a lastimar, pues terminé alejándome de ellos. Y entonces, no puedo cambiar esta historia de mi vida, pero realmente hoy he tenido muchísimos contactos emocionales, tengo amistades que valen la pena, tengo a personas dignas de confianza porque me fui abriendo. Poco a poco fui mostrándome como soy porque ya me podía defender física o mentalmente de los que se quieren pasar de lanza, de los que quieren pasar sobre de mí en estos límites. Ya los puedo poner. Y entonces ya puedo arriesgarme un poco más a contactar con el otro y ver quiénes valen la pena para estar conmigo, para pertenecer a mi círculo interno de seres allegados en los que confío, a los que quiero, a los que puedo ayudar, que me han ayudado, etcétera, etcétera.
Esa es la invitación para ustedes. No es el decirles que están mal por lo que hacen, no es el juzgarlos por su historia de vida, sino es invitarlos a que lo hagan mejor. Es invitarlos a que se permitan curar este dolor que no tiene que estar ahí. Invitarlos a que puedan resignificar este contacto con el otro y permitirse ser queridos. Porque no todo el mundo los quiere lastimar, no todo el mundo los quiere engañar, no todo el mundo quiere abusar de ustedes. Están ahí para apoyar, están ahí para quererlos. Entonces, si se dan el permiso y se permiten curar, esto que vienen acarreando va a mejorar muchísimo. Bueno, no quiero alargar muchísimo más esto. Les agradezco mucho el escucharme. Se siente bien volver a grabar videos. Si hay alguna problemática con el audio, una disculpa, lo seguimos mejorando. Y finalmente es continuar en este camino que me estoy proponiendo. Entonces, nada más, denle like, suscribir, compartan por favor. Ya más gente está viendo mis videos, eso me llena mucho de ánimo y con más fuerza seguirle en esto, seguir mejorando, seguir invirtiéndole a este proyecto. Y también a que se suscriban. Realmente me gustaría poder llegar a muchísima más gente, poder compartir este punto de vista, estas experiencias, estas vivencias a personas que probablemente están necesitando escuchar este te quiero, este apoyo, esta invitación a ser mejores. Entonces, bueno, sin más que agregar, que ya fue bastante, los dejo hasta aquí. Chao.